Buenas tardes, chicos. Mi nombre es Alan, soy evangélico. Le doy gracias a Dios esta oportunidad de poder compartir juntos. En esta etapa estamos leyendo el libro de Éxodo. La vez anterior partimos con Génesis, un poco pilar en la aplicación anterior hablaba acerca de un pacto, y ahora vemos también que ese pacto se sigue concretando en este momento, y más que se sigue concretando es la continuidad del mismo pacto que se había hecho con Abraham. El libro de Éxodo, salida, que básicamente es el concepto que se maneja en Éxodo, en términos globales habla de muchas cosas, ¿ok? Como introducción, vemos que Dios puso entre los egipcios y el pueblo hebreo un rencor a raíz de ellos eran pastores de ovejas, entonces no veían eso con unos buenos ojos, los egipcios, y por ende había no sé si un rencor, pero no había mucha atracción. Por eso nunca los egipcios con los hebreos se mezclaron, y eso fue bueno porque fue parte de la decisión de Dios estratégica. En cuanto a términos globales, en el libro de Éxodo nosotros podemos ver la soberanía de Dios, ¿cierto? La idea de un rey egipcio es un Dios físicamente en la tierra, ¿ok? Y si de algo nosotros podemos entender era que Dios es tan soberano que puede tener control sobre la voluntad del hombre, ¿ok? No tan solo esto, sino que en este caso era tan soberano que era soberano sobre la voluntad del Dios de esa época, que en este caso era el rey egipcio. En el libro de Éxodo nosotros vemos la soberanía de Dios plasmada sobre otros dioses, ¿ok? De cómo Dios está sobre todo, cómo Dios también se presenta. En el libro de Éxodo nosotros podemos entender la Pascua, este instante en donde las personas tenían que comer de forma apurada, muy apresurada, un cordero, a tal punto que si hacían pan no era necesario que le echaran levadura. ¿Por qué? Porque tenían que hacer todo tan rápido, ¿cierto? Y por eso podemos entender por qué en la Pascua o en la Santa Cena nosotros no le echamos levadura al pan, ¿sí? A raíz de eso también nosotros podemos entender en Éxodo que Dios es nuestro sustento. En cada instante, en cada momento, Dios era el sustento del pueblo hebreo al momento de salir de Egipto, ¿cierto? Más allá de la dotación de todos los milagros, Dios siempre fue el sustento, dando maná, codornices, dando agua, ¿cierto? Vemos que Dios declara ser una roca de vida, que más tarde entendemos a Cristo como la roca viva, ¿cierto? Vemos que en el libro de Éxodo entendemos los 10 mandamientos, y desde ahí se nos abre y se normaliza nuestra percepción de qué es el pecado, ¿cierto? Es el pecado que está definido en 10 mandamientos, en donde estos 10 mandamientos resumen los comportamientos que no son bien vistos para Dios, ¿cierto? Que hace el hombre, que comete el hombre. Vemos también que entendemos el concepto espiritual en el libro de Éxodo, que tiene que ver con el arca. ¿Qué es el arca? La presencia de Dios misma, ¿cierto? Vemos que se crea un lugar en donde hay un pequeño templo, en donde está el lugar santo, el lugar santísimo, en donde podemos acercarnos a Dios, en donde hay un sacerdocio que más adelante es relevante entender al momento que vemos en el Nuevo Testamento a Jesucristo. Vemos el concepto del holocausto y la importancia de él en la vida de las personas hebreas de aquel tiempo. Amén. Entrando a la palabra del día de hoy, vamos a tomar como protagonista al protagonista que podemos ver, secundario, que podemos ver en el libro de Éxodo, que en este caso es Moisés, ¿ok? Vemos que su relevancia y su importancia es alta en el libro de Éxodo, centrándonos puntualmente en el capítulo 3 y en el capítulo 4. Vemos que aquí es el primer acercamiento que Moisés tiene hacia Dios, en lo cual vamos a leer el capítulo 3 en el versículo 2 y 3, y en el capítulo 4 solo el versículo 2, ¿ok? Dice así, en el nombre del Señor. Dice: estando allí, el ángel del Señor se le apareció entre las llamas de una zarza ardiente. Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas, pero que no se consumía. Así que pensó: qué increíble,
voy a ver por qué no se consume la zarza. Amén. Y el capítulo 4, el versículo 2 dice: ¿qué tienes en la mano?, preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Padre, Señor Dios, te damos muchas gracias porque podemos confiar en ti, Señor. Te pedimos, Señor Dios, que tú nos ayudes en tu palabra, Señor, y que nos enseñes, Dios. Te declaramos toda la gloria solo a ti, Señor Dios, y que nos puedas bendecir. En tu nombre eterno, Señor Jesús, nuestro bendito y buen Salvador. Amén, Señor. El concepto asociado directamente a lo que es sparring tiene que ver con el boxeo, tiene que ver con una persona que está dedicada para entrenar con el boxeador oficial que va a batallar en la pelea de importancia, ¿cierto? Vemos que Mayweather, Manny Pacquiao, ellos hacen sparring, tienen una persona que se dedican a hacer sparring, donde simulan en un ambiente privado una batalla, o también en temas de entrenamiento están peleando como concepto sparring para desarrollar habilidades, para ser moldeados sobre la batalla final, ¿cierto? Para este caso puntual vamos a hablar acerca de este sparring que tenía Moisés del hoy con el Moisés del futuro, para las verdaderas batallas que iba a tener que enfrentar, ¿ok? Si nosotros nos preguntamos cómo éramos hace 5 años atrás, ¿qué cambio notaríamos en nuestra vida, cierto? Adicional a eso, preguntémonos cómo también nos vemos en 5 años más, ¿cierto? ¿Cuál será nuestra vida? ¿Cómo dimensionar nuestra vida en 5 años más? Sí, ¿cómo podemos saber cómo vamos a hacer en 5 años más? ¿Ok? Nosotros nos damos cuenta que el Alan de hoy, o el yo de hoy, es completamente distinto a la persona que era hace 5 años atrás, ¿sí? ¿Y en qué nos podemos enfocar esto? Porque tuvimos vivencias completamente distintas, ¿cierto? Porque a raíz de alguna situación puntual cambiamos, ¿cierto? En alguna etapa de nuestra vida tenemos un punto de referencia importante. Una noticia lamentable puede ser la pérdida de alguien cercano, como puede ser a lo mejor el nacimiento de un hijo o algún sobrino, terminar la universidad, temas sentimentales. Nosotros vemos que la persona que era hace 5 años atrás, 7 años atrás, 8 años atrás, 10 años atrás es completamente distinto al de hoy, ¿cierto? Y a su vez, cómo nos proyectamos en 5 años más, en 10 años más, vamos a darnos cuenta que la persona va a cambiar completamente. Y fue un poco lo que pasó con Moisés. Podemos ver que la vida de Moisés se divide en 3 grandes etapas. El primero, cuando participaba directamente cercano al rey egipcio, en donde Moisés era hijo adoptivo de la princesa, en donde también nosotros vemos que tiene una segunda etapa en donde se tuvo que convertir también en un pastor de ovejas, siendo proveedor para una familia. Y en la tercera etapa de su vida vemos cuando Moisés termina en seguir a Cristo, pasando a ser ya un servidor, ¿ok? Entonces vemos que la primera él le servían, y en la última él terminó siendo un servidor, ¿ok? En general Moisés, vemos según lo que dice la escritura, 2 cosas que me causó interés fue el hecho de que tenía el respeto de los egipcios, y lo segundo es que él tenía una edad de 80 años cuando habló con el faraón, o sea que ya era una persona de edad avanzada. Continuando con el segundo round, tiene que ver puntualmente con el cómo Dios usa nuestros talentos, ¿cierto? Y cuál es el objetivo que Dios le da a ellos, ¿ok? Como ya vimos en el round anterior, Moisés ya está en otra parte, y el contacto que tiene con Dios es muy importante analizar cada punto y cada tópico. Si nosotros volviéramos a leer el versículo, habla acerca de que Moisés vio la zarza,
vio que la zarza no ardía y que se acercó y que ahí fue el primer contacto con Dios, ¿okay? Después en el capítulo 4 vemos que Dios le pregunta qué tienes en la mano. Entonces aquí vemos que el cómo somos nosotros antes que seamos llamados por Dios es muy importante, porque es un elemento que Dios usa para que podamos acercarnos a Él, ¿okay? Puntualmente cuando se habla acerca de Moisés, vemos que lo que es parte de todo lo que hace en la escritura, en el libro de Éxodo, principalmente con las primeras interacciones, consiste en esto. Miren, primero hay una curiosidad, una sorpresa, una acción y una necesidad de tener una explicación, ¿ok? Entonces vemos que no tan solo al momento de acercarse a la zarza, él sintió la curiosidad, ¿cierto? Y después tuvo una sorpresa, después hubo una acción que él se acercó, ¿cierto? Y una necesidad de tener una explicación. Vemos que por cada comentario que tenía con Dios, si pudiéramos leer los capítulos 4 y 5, vemos que todo gira en torno a esto, que a Moisés le causaba curiosidad lo que estaba pasando y él necesitaba una explicación. Y después de eso Moisés actuaba, ¿ok? ¿Y con qué objetivo? ¿Con qué objetivo Dios lo usa como medio y herramienta para una interacción con Dios, ¿ok? O sea, todas esas capacidades que tenía Moisés, que era parte de cómo él era, Dios lo usó para que él pudiera tener una interacción directa con Dios, ¿ok? Nosotros vemos que la curiosidad fue algo que nos afectó a nosotros, en el hombre, en el jardín del Edén, ¿cierto? Donde vemos que había un árbol, en donde vemos también que ahí el hombre fue tentado, y a raíz también de la curiosidad, que tuvo una culpa, también nosotros pecamos, ¿cierto? Y por ende fuimos todos condenados. Pero en el libro de Éxodo comienza nuestra idea, o comenzamos a entender nuestra historia de redención, ¿ok? En donde la curiosidad y un árbol también fueron dos tópicos importantes, ¿ok? Para que pudiera comenzar nuestra historia de redención. Si bien se dice que la curiosidad mató al gato, ¿cierto? Aquí podemos ver que la curiosidad salvó a un pueblo, ¿ok? El segundo tópico tiene que ver directamente con nuestros talentos. Uno tiene que ver con nuestras habilidades naturales y otro tiene que ver con el desarrollo de esas habilidades naturales que se gatillan en un talento. La pregunta de Dios en este segundo round es relevante y nos pregunta qué tenemos en la mano, ¿cierto? ¿Qué es lo que somos nosotros capaces de hacer, ¿cierto? Previo a conocer a Cristo, nosotros tenemos habilidades y tenemos talentos, ¿cierto? Y son situaciones que Dios quiere usar en su reino. ¿Y con qué objetivo? Con el objetivo de que Dios pueda impartir justicia a través de nuestros talentos, ¿ok? Vemos que al principio, en el round 1, Moisés perdió intentando hacer justicia por su cuenta, por su idea, bajo su concepto, ¿cierto? Y aquí vemos que en este segundo round vemos que comienza a ganar, porque Dios comienza a utilizar sus talentos, ¿ok? Es tanto así, y una de las cosas que me gusta en esta parte es que la vara que tiene Moisés, que era parte relevante en él, si nosotros leyéramos acerca de la vara, vemos que él como pastor la usaba, ¿cierto? Y ¿qué tienes en la mano? Le dice: tengo su vara, que era el talento que él tenía, que era el pastor de ovejas, ¿cierto? Pero después, en ese mismo capítulo, Dios le dice que llevara la vara, y que era la vara de Dios. O sea que el talento que él tenía pasa a ser un talento de Dios, ¿cierto? Para Dios. Y con ese talento, con lo que él tenía, iba a impartir justicia. Cuando me refiero a impartir justicia, no me refiero a un término legal, sino me refiero a que cuando nosotros, por ejemplo, si tú tomas la decisión de hacer, si tú eres docente y tomas la decisión de hacer clases gratuitas para una persona de escasos recursos, lo que tú estás haciendo, estás impartiendo justicia, ¿cierto? Estás haciendo que este reino sea más equitativo, ¿cierto? Y también estás provocando una instancia en donde impartes la palabra del Señor, ¿ok? Tus talentos también, a lo mejor si tú eres un científico, y a lo mejor tú trabajas de ingeniero comercial con alguna parte que tenga más tema financiero, y te piden ser deshonesto, el hecho de que tú seas honesto y que aflores tus valores cristianos, estás impartiendo justicia, ¿cierto? El hecho de que a lo mejor tú eres muy talentoso con las manos,
y haces cosas con las manos y comienzas a ser el mejor, comienzas a tratar bien a las personas, a tus clientes. Lo que tú estás haciendo también está impartiendo justicia, porque estás saliendo partiendo a justicia, porque lo que estás haciendo, estás saliendo de ese estatus de injusticia del cual el mundo común es. Como tercer round, vemos que en los primeros capítulos hay dos protagonistas, ¿ok? Sin contar a Aarón, vemos que está Moisés y la vara. Vemos que la vara tiene un protagonismo porque es el agente de acción cuando Moisés va a hacer alguna señal en la primera etapa. Y como sabemos, ya esta vara comienza a ser llamada la vara de Dios, ¿sí? En donde ya Moisés dejó de usarla como para pastorear y comienza a ser un método visual, en donde cuando Moisés alzaba esta vara significaba que Moisés iba a hacer algo, ¿cierto? Lo podemos ver en caso concreto cuando tuvieron que pasar y dividir las aguas. En el momento de que Moisés alzara su mano, ¿cierto? Y alzara la vara, era una señal de que al pueblo que le indicaba que Moisés iba a hacer algo, ¿okay? Vemos que la vara tuvo su protagonismo cuando tenían las plagas, ¿cierto? Las primeras plagas. La vara fue muy relevante. De hecho, la primera instancia, el primer milagro consistió en transformar su vara en una serpiente, y que después esta se comió a las otras que tenía que quisieron repetir y replicar, ¿cierto? Vemos que ahí hay un poder enorme en cuanto a Dios, y cómo Satanás también intenta replicar lo que Dios hace, al punto en donde también no alcanza a llegar, porque sabemos que Dios domina todo, ¿sí? En el caso de Moisés, puntualmente nosotros vemos que Moisés era una persona que tenía excusas, ¿ok? Que tenía excusas. Vemos que la primera excusa que dio al respecto era, y lo que él decía, y que era parte de su condición, y que es real y es cierto, decía que él no era muy bueno para hablar, no tenía una virtud para dirigirse al pueblo. Pero Dios responde, y siempre como me da la impresión que era una conversación a veces un poco agresiva, ¿cierto? Porque Dios responde y dice: ¿quién le puso la boca al hombre? Respondió el Señor, ¿ok? Y no así, en su porfiadez, Moisés insiste en que necesita que alguna otra ayuda, ¿cierto? Entonces aquí vemos un deseo de parte de Dios de formarnos a nosotros, y nosotros con nuestros temores alejamos a Dios de esa decisión, ¿ok? Y esto me parece hermoso, porque nosotros tenemos una proyección de cómo nosotros queremos ser, ¿cierto? El concepto de sparring se basa en que yo soy el luchador oficial que va a tener la pelea haciendo una semana más, y el sparring no me puede ganar a mí, ¿cierto? Vimos que este sparring, el concepto que nosotros le pusimos, era que el sparring iba a ser la persona que nos iba a entrenar a nosotros. Ya no puede ganarnos, ¿ok? Pero si este sparring es nuestra persona que nosotros deseamos que sea nuestro futuro, idealmente nos tiene que ganar, ¿cierto? El reflejo de nosotros mismos, ¿ok? Pero aquí nos damos cuenta que, y este es el tópico central, ¿cierto? El cómo nosotros queramos vernos en 5 años más, en 10 años más, eso no importa y no interesa. Porque el reflejo de la persona que nosotros debemos convertirnos y transformarnos es el reflejo de la persona de Cristo, ¿cierto? Debemos estar a la estatura de la persona de Cristo, ¿ok? O sea, la persona que nosotros estamos luchando en este cuadrilátero en privado, tiene que ser con la persona de Cristo, ¿ok? En donde nosotros básicamente lo que vamos a hacer, vamos a perder y dejar que ese reflejo nuestro gane, que el reflejo de la persona de Cristo gane en nosotros, en nuestras vidas, ¿ok? Y era un poco lo que sucedió con Moisés, más que un poco, era todo lo que sucedió con Moisés. Nosotros vemos que Moisés al comienzo era una persona que justificaba, que necesitaba mucho acerca de la respuesta de Dios, pero vemos que Moisés no forjó su futuro o la realidad que él quería. Moisés
vivió muchas realidades, ¿cierto? Tenía una crisis de identidad. Pero vemos que en el Éxodo lo que hace Dios es formarlo y crearlo a la estatura de Cristo. O sea, es tanto así que Moisés se transformó en un sacerdote, ¿ok? Cristo nuestro sumo sacerdote, ¿ok? En un intercesor. Hubo un momento en que Moisés intercedió por el pueblo, ¿cierto? Cristo nuestro intercesor, ¿cierto? Vemos que también él cantaba alabanzas, Moisés, y claro, Jesús también cantó alabanzas, también cuenta la escritura, y así vemos que todo lo que hizo Moisés, ¿ok? Todo ese accionar de Moisés en cuanto a, por ejemplo, temas del templo, asociado directamente a cómo estaba construido, dónde está el lugar santo, el lugar santísimo, donde nosotros vemos que si el pueblo quería hablar con Dios, estaba Moisés, ¿cierto? O sea, vemos que Dios formó a Moisés con el fin de dejarlo a la estatura de Cristo, ¿ya? ¿Y por qué? Porque ese es el objetivo de Dios que Dios quiere para nuestra vida, ¿ok? Si nosotros leemos el versículo central del Ministerio de Jóvenes, tiene que ver con el pensar, sentir y vivir como Jesús, ¿ok? Y a fin de que podamos llegar y ser a la estatura de Cristo. Si nosotros leemos el versículo de Efesios capítulo 4, notamos y vemos eso. Ese es el objetivo central de esta batalla, y es lo que nosotros podemos ver declarado de lo que Dios hizo en Moisés, ¿ok? Vemos que Dios marcó en Éxodo su soberanía, ¿cierto? En esta batalla vemos que Dios marcó su soberanía. En esta batalla vemos que Dios también mostraba luces de qué era lo que iba a venir, ¿cierto? El cómo nosotros interpretamos cada acción de Dios, de Jesús, la vemos revelada en el libro de Éxodo. El concepto de Cordero de Dios, el concepto de la Pascua, el concepto de la importancia de la sangre, la importancia del sacerdocio, la importancia de muchas cosas, la vemos que la entendemos al momento de leer Éxodo y poder ver que finalmente Moisés no fue forjado al futuro que él quería, ¿cierto? Sino que fue forjado al futuro que Dios tenía para su vida, y que fue dejarlo cada vez más con la estatura y la medida de Cristo, ¿cierto? Porque es la importancia, es lo que el Señor quiere para nosotros, ¿ok? Ahora, la pregunta se hace más fácil, y la respuesta de la pregunta se hace más fácil. La pregunta de cómo nosotros nos vemos en 5 años más. Podemos medir, podemos ver cómo nosotros nos vemos en 5, en 10 años más. Yo creo que cómo nos vemos, la respuesta tiene que ser más cercanos a la estatura de Cristo, más cercanos a las dimensiones de Cristo, más cercanos a lo que Cristo es, ya, porque Él es nuestro referente. Y así, créanme que nosotros vamos a ganar muchas batallas. O sea, va a ser algo seguro. En este cuadrilátero en privado, en donde estoy yo con el sparring, donde el sparring tiene buenas habilidades y este sparring es Cristo, debemos perder. Debemos perder para que finalmente la persona que salga a la batalla final sea Cristo. Sea una persona formada con el carácter de Cristo, la estatura de Cristo. Amén. Bueno, los quiero bendecir y los quiero invitar a que puedan seguir leyendo el libro de Éxodo, que podamos entender más acerca de su palabra, y como sabemos, su palabra es un texto que está completamente enlazado, es un libro que tiene mucho conocimiento, mucha sabiduría, que nos va a servir a nosotros para conocer más acerca de Cristo.